La acción cultural española en el exterior se coordina y planifica desde la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, que se inscribe dentro de la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Desde esta Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, que precisamente este año 2021 celebra su 75 aniversario, se trabaja en la internacionalización de los artistas y creadores españoles, en la difusión de las industrias culturales y también en el fomento de las relaciones culturales y científicas multilaterales y bilaterales con cada uno de los países. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la programación de las misiones diplomáticas en el exterior, más de 120 en el conjunto de embajadas y consulados, y también la red de centros culturales de la cooperación española, que son 18 centros repartidos por América Latina, Caribe y África en Guinea Ecuatorial, se vio interrumpida por la situación del COVID-19, por los confinamientos, y desde la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas se decidió poner en marcha el programa Ventana para reorientar toda esta programación en el exterior y enfocarla en una escena digital a través de distintos canales de redes sociales, y de alguna forma se decidió seguir contribuyendo así y apoyando al sector cultural, encargando distintos contenidos digitales, vídeos, producciones, muchas ex professo para este programa, que implicaron la relación continua con artistas, con creadores, con músicos, con escritoras, con escritores, con coreógrafos, que produjeron estos materiales que pudimos volcar a través de estos canales digitales. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Fajardo, soy el director del Centro Cultural de Asunción en Paraguay, que forma parte de la red de centros culturales de la cooperación española, que es lo que venimos a conversar un poco. Estoy con mi compañera de trabajo, Paula Palicio. Hola Fernando, yo soy Paula Palicio, directora del Centro Cultural de España en Chile, en Santiago, también de la red de centros culturales de la cooperación española. Somos una red de centros culturales que depende de la cooperación, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos un total de 18 centros culturales, 16 en América Latina, 2 en Guinea Ecuatorial. La tipología de centros culturales, además de variar en función de cada país, por el contexto del país, ¿no? También administrativamente también hay un cambio en los centros. 15 son centros que dependen directamente de la agencia y 3 son centros que llamamos mixtos, o en los cuales la agencia se alía con una contraparte local para hacer un centro cultural de España. Sí, y bueno, es importante visibilizar también la tarea que hacen los centros, porque nosotros sentimos a veces que es algo desconocida. Mientras en los países en los que estamos trabajando tenemos una gran consideración y somos un actor muy relevante en el quehacer, muchas veces se desconoce nuestro trabajo, ¿no? Y que no es solamente por ese apoyo a las industrias creativas y a todas las agentes locales, sino que también podemos servir de puente a iniciativas que se hacen desde España, ¿no? Nosotros programamos, fundamentalmente, nuestra programación tiene 3 formas de trabajo. Una es que se hace una convocatoria en España desde la sede, donde se hace un catálogo de exposiciones, se hace una convocatoria a músicos, normalmente a los profesionales de las artes escénicas, y ese catálogo es el que ayuda luego a las itinerancias que disponemos. Luego localmente también hacemos nuestra programación, y lo que es muy importante es que trabajamos como red. Entonces también concebimos y transmitimos en esta simbiosis que tenemos como red
de programar también juntos, ¿no? O sea, yo creo que es una de las cuestiones, una de las características que nos definen como trama, ¿no? Como constitución de un ente orgánico, ¿no? Y bueno, principalmente tenemos tres líneas, tres ejes estratégicos para implementar esa política exterior. Tres ámbitos de trabajo, ¿no? Sí. O sea, lo que hacemos un poco como trabajamos en los centros culturales, en terreno, trabajamos en base a un documento estratégico que llamamos el Plan de Centro, ¿no? Y ahí lo estructuramos en tres ámbitos de trabajo que llamamos, pues uno sería el de promoción de la cultura española, que era lo que estaba comentando Fernando, que además de trabajar localmente, una parte muy importante del trabajo que hacemos es promocionar la cultura española y ese diálogo, ¿no? Entre el contexto local con España, ¿no? El otro ámbito de trabajo sería la cooperación cultural, ¿no? Que ese sería también el trabajo en la relación bilateral en el país en el que está el centro con España y también en el ámbito multilateral, ¿no? Y luego yo creo que ahí está el tercer ámbito que quizá es uno de los más fuertes, ¿no? O de los que más caracteriza a los centros culturales, que es el ámbito de la cultura para el desarrollo, ¿no? O sea, es esa visión que tienen los centros, ¿no? De la cultura como una herramienta para cambiar y para hacer una incidencia social y tener un impacto en el desarrollo local del país, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha caracterizado mucho a estos centros culturales en los países en los que trabajamos, que como decía antes, también en función del país en el que está, a lo mejor hay centros que están un poco más orientados al trabajo en cooperación y otros un poco más hacen más incidencia en la cultura para el desarrollo por motivos obvios, ¿no? No es lo mismo trabajar en un centro como en el que yo estoy, que es en Chile, ¿no? Como un centro como por ejemplo El Salvador, Honduras o algún país centroamericano. Claro, eso hace que, por ejemplo, nosotros que estamos insertos en Paraguay tengamos una línea en que consideramos los pueblos originarios y sus expresiones culturales como una prioridad. Si estás, por ejemplo, en Centroamérica con todo el problema de las maras, pues tienes que estar pensando en la cultura de paz, es decir, que también la idiosincrasia de cada espacio viene determinada por el contexto, ¿no? Claro. Y no hay que olvidar que la red de centros pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o sea, es decir, son fondos AOD. Y por eso es muy importante no olvidar la adscripción que tenemos al cumplimiento de la agenda internacional, que ahora mismo pues, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Quizá podríamos hablar un poco de eso, porque aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible per se no contemplan a la cultura, ¿no? Hemos tenido que hacer un ejercicio de proyección, de adecuación de lo que son los objetivos como agenda prioritaria de todos los instrumentos de cooperación al desarrollo para llevarla a cabo, ¿verdad? Claro, bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ahora estamos todavía construyendo eso, ¿no? ¿Qué es introducir la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque es algo que yo creo que todavía no tenemos, estamos haciéndolo, pero todavía no lo tenemos como institucionalizado quizá, ¿no? O sea, necesitamos todavía esa herramienta para ver cómo vamos a introducir, cómo vamos a trabajar o cuál va a ser como la herramienta de trabajo, ¿no? para introducir la cultura dentro de los ODS. Claro, porque también partimos de un concepto de cultura muchísimo más amplio del que antes se reducía pues, bueno, esteticismo o a ciertas disciplinas artísticas. Hoy la cultura son expresiones pluriformes, ¿no? O sea, no se ascribe solamente. Y desde ese punto de vista creo que el objetivo, por lo menos en mi caso, ¿no? Por el que tienes más afinidad es el contenido 11, ¿no? Que es el que habla de las ciudades y las comunidades sostenibles, ¿no? Hacer espacios para convivir y para vivir con una ciudadanía responsable, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí que nos determina muchísimo en la agenda cultural, porque el espacio público se convierte en el lugar del desarrollo de la acción cultural.
Y es muy importante para la educación de la ciudadanía. La cultura se convierte en esa palanca en la que puedes hacer que las personas se responsabilicen de su ciudad, ¿no? Y yo creo que otro también como del papel, ¿no?, que cumplen los centros culturales, o un poco como, sí, un norte, ¿no?, que tenemos también, es la generación de espacios de participación ciudadana. Además del tema de lo que tú estás diciendo, ¿no?, del análisis del espacio público, ¿no?, también está el tema del centro como espacios de participación, que por ejemplo yo lo estoy viendo mucho ahora en Chile, ¿no? Chile tiene ahora mismo está en un contexto, ¿no?, se está empezando a hacer una constitución, ¿no? ¿Y qué es eso de hacer un proceso constituyente? Yo creo que ahí los centros culturales o el centro cultural puede jugar un buen papel en el sentido de esa participación. Para participar en la política es muy necesario estar informado, abrir espacios de reflexión, de debate, entender, ¿no? No es tan fácil hacer una... Claro. ¿Qué es eso de hacer una constitución, ¿no? Es el objetivo 17, claro, que es el de concertación, o sea que efectivamente ese rol que ejercemos como nodo de diferentes opiniones y bueno, ese es el lugar, esa casa que precisamente pues toda la disparidad puede tener acogida. Efectivamente, eso es muy importante. Y otro fundamental es el 4, referido a educación, porque no dejamos de ser un centro de formación. Y normalmente la academia, ¿no?, las universidades ofrecen pues una oferta quizá limitada, y nosotros tenemos que ser el elemento de escucha, que es un elemento muy importante para detectar aquellas necesidades de formación que nos piden los profesionales locales para poder acceder a unos conocimientos que no se ofertan en el país, ¿no? Y entonces también por eso el hecho de ser red nos ayuda a traer profesionales por ejemplo, en América puedes mover profesionales de diferentes lados. Pues ese es nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, así como los más potentes, ¿no? Porque... Sí, y luego yo añadiría quizá también el tema un poco de la visibilidad y de la defensa un poco de los derechos humanos, ¿no? Dentro de los centros culturales, como por ejemplo, pues eso, son punteros en defensa de la diversidad sexual, en el tema de género. Hay un tema también muy marcado, ¿no?, como del tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no?, que también estamos ahora mismo, yo creo que ahora mismo es el tema, ¿no? Y creo que también cumplimos o jugamos ese papel, ¿no?, o sea, como de defensa de los derechos culturales, ¿no? Y las políticas de inclusión, ¿no? Es fundamental pues para el colectivo LGTBIQ y también para las personas con capacidades diferentes. O sea, en general, yo también me siento muy, muy contento de trabajar en un lugar que está a la vanguardia de la consideración de las diferencias, ¿no?, y de encontrar similitudes, ¿no? Y sobre todo los derechos humanos, que es la bandera por la que nos da sentido también, ¿no?, desde la cultura. Y que, ¿sabes? Podríamos hacer un repaso a algunos de los... ¿no?, así sobre la marcha, ¿no? Sí, de los proyectos, ¿no?, que este año tan atípico, que nos ha hecho cambiar de marcha, nos ha pillado a todos con el pie cambiado y ha sido un año de reflexión y a la vez un poco de cierto estar desnortado, ¿verdad? Sí, yo creo que de hecho la pandemia, ¿no?, como a todos los espacios culturales, nos pilló así como una primera reacción que tuvimos fue un poco traducir esa programación del centro y llevarlo todo a lo online, ¿no? Y además también creo que, ¿no?, como que corrimos, ¿no?, a hacer proyectos para apoyar a los artistas y apoyar al sector, porque era importante, ¿no?, era lo más importante. Hicimos ese pequeño proyecto de 14 días, 14 artistas, ¿no?, que llevaba el nombre o sea, eran los 14 días, ¿no?, que correspondían a la cuarentena que marcaba la Organización Mundial de la Salud, en los cuales, bueno, pues durante 14 días se pidió a 14 artistas que hicieran, o que se les pidió una pieza, ¿no?,
una pieza de su trabajo y para apoyarles, ¿no? Eso fue como una primera reacción, además de intentar traducir al online toda nuestra programación, que yo creo que eso derivó en una sobre hiperproducción de actividades, sí, que creo que ya estábamos en los espacios culturales, esto no hablando a nivel de red, sino a nivel un poco como de todas las instituciones culturales, ¿no? Ya había una hiperproducción en general de actividades, ¿no? Pero la pandemia al principio creo que lo agravó, porque al llevarlo a lo online creo que saturamos, ¿no? la red, ¿no? Y de un cierto modelo, ¿no? O sea, creo que hubo, no sé si un abuso del uso del Zoom, por ejemplo, y ciertas actividades como urgentes, ¿no? Hubo una especie de programación de la urgencia, ¿no? Sí, y yo creo muy bien intencionada, ¿no? Lo que pasa es que también por parte de los receptores y de los constructores de contenidos también había cierto desconocimiento, ¿no? y sincronización entre todos los que se ponían a hacer cosas, ¿no? Una de las cosas que hicimos, también recuerdo que fue un cuento desde cada lugar de la red, ¿no? Entonces nos descubrió literatos y en África había, no nos tenemos que olvidar siempre de los dos centros que hay en Guinea, ¿no? Porque siempre trabajamos nosotros en el ámbito americano y son también partes de la red. Esa iniciativa estuvo y están en podcast, que además empezamos a desarrollar el podcast como forma de receptáculo, ¿no? de manifestaciones literarias y tal, y que estuvo muy bien. Otro proyecto interesante son las radios adscritas como lugares de formación de todas las, pues sobre todo los críticos, ¿no? La parte de crítica cultural y bueno, y otros armarios abiertos. Armarios abiertos, ¿no? Claro, el tema de lo digital y del Zoom, lo que nos trajo también, la parte, ¿no? como buena fue también favoreció, ¿no? ese trabajo en red y esa internacionalización de proyectos, ¿no? Y durante el mes de junio, con motivo del mes del orgullo, ¿no? Entre toda la red de centros hicimos un encuentro en línea que se llamó Armarios Abiertos, que era, bueno, en la que invitamos a diferentes actores de todos los países de la red y de Guinea Ecuatorial también, por supuesto, para hablar sobre la representación, ¿no? de la comunidad LGBTIQ en las prácticas culturales en la región, ¿no? Y yo creo que además de encuentros digitales también se hicieron actividades paralelas, ¿no? Como pues desde ciclo de cortos en colaboración con Corto España o la proyección de un videoarte del artista español Itziar Barrio en colaboración con la Real Academia Española, ¿no? en Roma. Y yo creo que estuvo muy interesante porque nos dio, o sea, por varios motivos, ¿no? Uno, por ese trabajo en red, por supuesto, pero también por el poner en contacto a estos actores de la comunidad LGBT de diferentes países, ¿no? Además también de tomarle un pulso a cómo está, ¿no? cómo está en los países, ¿no? En los diferentes países, cómo está un poco el tema de los derechos de la comunidad LGBT. Yo creo que fue una actividad, fue un proyecto muy rico en ese sentido y que, bueno, fue una de las... O sea, si no hubiéramos tenido, ¿no? el Zoom, no hubiéramos podido hacer este proyecto. No sería tan fuerte ese sentido de comunidad. Claro. ¿No? Y es muy importante para nosotros conocer cuáles son los activistas, cuáles son las estrategias, cuál es la legislación. O sea, realmente esa parte de concertación fue fundamental. Luego hay otro programa que más estaría adscrito a la parte de promoción cultural, que es el programa de Ventana, ¿no? Entonces, ahí canalizamos, ¿no? A los artistas españoles, hay un catálogo y se puede llevar, ¿no? todo el quehacer ahora mismo que hay
de los artistas españoles fuera. Entonces ese catálogo está abierto, se hará una convocatoria este año y permite la itinerancia por los diferentes centros y también hemos tenido el formato virtual, que es poder tener conciertos o representaciones de grupos españoles en América a través de plataformas digitales con entradas que se repartían gratuitamente o concertación con los teatros para la emisión, o sea que realmente ha sido una salida también para algunos artistas el programa Ventana, y que sigue abierta porque tenemos un programa bastante incierto. En América ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Entonces nuestra programación está sumida en esa incertidumbre, ¿no? Sí. En fin. Yo creo que, bueno, que todo el tema online ha venido, ¿no?, para quedarse, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa que, bueno, nos adentramos ahora en un territorio nuevo, ¿no? Yo creo que no va a sustituir a lo presencial, ¿no?, sino que lo presencial, nosotros necesitamos lo presencial, los espacios culturales necesitamos lo presencial, porque tenemos una parte importante del trabajo que hacemos es estar juntos, ¿no? O sea, creo que la parte o sea, es muy importante la parte simbólica de la cultura, o sea, esa parte como de, pues eso, de los afectos, del tocarse, de verse, de estar acompañado, ¿no? Yo creo que eso es una parte fundamental de los centros culturales que no se puede perder, ¿no? Y que no sabemos cuándo vamos a recuperar, pero creo que tenemos que reivindicar también ese espacio, ¿no? Claro. Si es que... No, eso esto que viene nuevo, esto que nos está pasando, que es como nuevo, ¿no?, y que podríamos decir como viene un formato híbrido, ¿no?, vamos a llamar, ¿no?, es diferente, ¿no?, tenemos que diferenciarlo, no es que no va a sustituir a lo anterior, no puede sustituir a lo anterior, ¿no?, sino que va a ser algo nuevo. Nos entramos en un territorio nuevo que es, bueno, pues ahora incorporar este formato, ¿no?, online a nuestra programación, ¿no? Claro, no, precisamos precisamente de ese contacto porque alguien me decía, pues mira, yo no voy a hacer un curso de paracaidismo online, ¿no? O sea, y nosotros hacemos mucha parte de laboratorio que exige, imagínate, hemos hecho unos cursos sobre los indígenas, venían a explicar cómo hacían trabajos en madera, cómo construían hornos, tal, y eso, si no lo vives, si lo construyes, y toda esa parte de procesos, toda esa parte de estar construyendo, que son los laboratorios, de encontrarte, esa es la parte que sí hemos notado, ese silencio, ¿no?, en toda esa comunión de pareceres, y que ha sido parte de nuestro quehacer. Por supuesto que se pueden hacer cosas, pero estamos todos un poco con esa pata coja, ¿no?, de notar que cuanto antes llegue esa presencialidad o busquemos herramientas híbridas, ¿no?, de compaginación de esos modos de expresión, va a estar la cosa complicada. Bueno, hacemos un repaso a qué cosas nos ha traído buenas y qué reflexión hacemos sobre las cuestiones más negativas de esta situación que nos ha traído la pandemia. Antes a mí me gustaría un poco como añadir, ¿no?, como que creo que también es una conclusión. Creo que como una reflexión un poco de esto que ha pasado con la pandemia, ¿no?, y que enlaza con todo lo que hemos hablado de los ODS y de todo, o sea, el trabajo de la sostenibilidad, ¿no?, o sea, creo que es súper importante, ahora más que nunca, ¿no?, o sea, y creo que eso, o sea, uniéndolo también con el tema de la superproducción, creo que ahora más que nunca hay que pensar bien las actividades que hacemos, los proyectos que hacemos, para qué lo hacemos, creo que lo hay que pensar bien, porque además ahora, ¿no?, también tenemos que pensar el formato y cómo va a ser y a quién lo queremos dirigir. Y creo que también lo enlazaría con el tema de la sostenibilidad, porque al final esa hiperproducción tampoco es sostenible, ¿no? Tenemos que ser ese camino que estamos trazando y que estamos abriendo ahora hacia la sostenibilidad ambiental del centro como tal, también creo que pasa por dejar un poco de lado esa hiperproducción, ¿no? Tenemos que cuidarnos más, ¿no?
No, o sea, a mí me gusta hablar del tema de los cuidados, y los cuidados empiezan por nosotros mismos, por los gestores culturales, creo, ¿no? Y creo que la pandemia también ha venido a decirnos eso, o sea, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y que tenemos que ser más sostenibles. Y eso, ¿no? Y que la sostenibilidad también pasa por eso, porque nuestros espacios culturales sean sostenibles y hagamos lo que podemos hacer, y hagámoslo bien. O sea, pensemos bien a quién queremos llegar, por qué lo queremos hacer y el impacto que queremos tener. Eso creo que para mí, eso es como, no sé, la conclusión así que más he pensado ahora durante la pandemia, ¿no? O sea, como, sí, no sé... Programar con rigor, no dejarse llevar también por toda esta exceso, ¿no? Esa hipertrofia programática. Sí. ¿No? Y yo lo que sí veo en nuestra experiencia es que nos ha ayudado a ser profesionales. Desconocíamos que, bueno, si nos vamos a meter a hacer streaming, qué cámaras tenemos que contar con profesionales de sonido, aprender a producir, y creo que a nosotros nos ha encaminado también a bueno, si vamos a hacer las producciones y retransmitir, hagámoslo bien, ¿no? Eso nos... Y entonces elegir bien el producto que vas a emitir y bueno, para nosotros sí que ha sido muy importante esa parte. Y otra de las, digamos, resultados inesperados, a mi parecer, ha sido precisamente esa comunicación entre pares, profesionales de diferentes ámbitos que no tenían ese conocimiento de que el vecino estaba haciendo lo mismo, ¿no? Sobre todo hicimos un curso sobre producciones para productores musicales y para cómo subsistir en el mundo de la música para los gestores y para los grupos, y en el caso de Paraguay pues apenas conocían más que su escena de actuación, ¿no? Y ayudó a que gente de México, de Colombia, esto es lo que ha permitido también los espacios de virtualidad, generar comunidades. Y uno de los aspectos del uso de lo digital que a mí me ha interesado también han sido los mapeos. Ha habido esta experiencia de Zaragoza que fue Frena la Curva, que se extendió en España, ha sido muy importante en América y ha ayudado a que esa iniciativa la tomen desde diferentes lugares. En Brasil también la gente de la nave lo ha estado haciendo, y a nosotros nos ha ayudado a trabajar en mapeos, ¿no? Mapeos ahora un poco, si es verdad, con en un primer momento de asistencialistas, ¿no? Esa sería su característica, pero ahora han ayudado a detectar iniciativas culturales, entonces mapean actividades culturales, mapean profesionales, y nosotros estamos también trabajando en ese mapeo de escenarios para los músicos y escenarios de teatro, y todo pasa por esta cartografía, ¿no? Participativa, donde se hacen sistemas de información geográfica, ¿no? Y es para mí uno de los avances, el que he mencionado de la formación, el de saber hacer las cosas en las retransmisiones, y luego el mapeo. Y en esta conexión entre pares destacaría la creación, por ejemplo, en América, de Redes del Sur, que ha sido una sindicación de voluntades entre gente de muchos países. Sobre todo destacaría Martadero en Bolivia, por ejemplo, o en el Chaco, Cecual, en fin, en Colombia ha habido también dos centros culturales que se han apuntado. Bueno, toda esta red de que, bueno, pues vamos a programar una conferencia, la hacemos entre todos y todos los retransmitimos a la vez. Era una especie de economización de esa dispersión. Y también, esto ha sido importante, ha sido la solidaridad entre el sector cultural, que se ha visto francamente perjudicado,
y la creación, bueno, pues estos grupos de ayuda entre países, de cómo ayudar, el know-how, ¿no? Esta parte de todos los tanques de pensamiento que se han formado, yo sí lo veo que cualitativamente ha estado muy bien. Esta es una de las ventajas, ha sido esta comunión entre profesionales, ¿no? Entre pares. Yo sí destacaría como un resultado pues inesperado, ¿no? en esta situación. La importancia de la interdependencia, ¿no? O sea, como que también creo que la pandemia nos ha venido a decir también eso, ¿no? Lo que dependemos unos de los otros, ¿no? O sea, y la importancia de reforzar esos vínculos, ¿no? Que yo creo que los centros culturales también, ¿no? Trabajan mucho y hacen mucho esa labor, ¿no? Incluso no solo desde España en la América Latina y Guinea Ecuatorial, ¿no? Sino también a nivel sur-sur, ¿no? O sea, como fomentar también eso, ¿no? Esa cooperación sur-sur, ¿no? Incluso nosotros a veces sacándonos de nuestra parte como más institucional, ¿no? Sí, y es esa parte también emocional, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Qué buena pregunta, porque... ¿A dónde vamos? Pues no sé, porque tenemos muchos retos. Yo creo que tenemos muchos retos con las instituciones culturales en general y nosotros como red de centros culturales en particular, ¿no? Pero, bueno, un poco ya hemos dado alguna pincelada, ¿no? O sea, de... Sí. Yo creo que la función de los centros en el siglo XXI precisamente van en esa línea de trabajar con la ciudadanía, escuchar, no son tanto programaciones, digamos, de autor o marcadas por yo qué sé, por cosas prêt-à-porter que exportas o importas, ¿no? Sino que lo importante es esa amalgama que tiene que haber con lo emergente. No lo emergente es siempre lo mejor, pero uno tiene que estar, bueno, pues con esa porosidad para poder estar cogiendo la ola de lo que está pasando. No siempre lo que está pasando es cualitativamente, por eso estamos en los procesos. Por eso muchas veces yo creo que los resultados no hay que ser tan exigentes. No debemos competir con galerías ya conformadas, no podemos competir con gente que tiene su teatro, sino que realmente encaminar a precisamente todas esas vocaciones emergentes es lo que es parte. Y luego, desde luego, es un compromiso con el medio ambiente, es un compromiso con el modus vivendi. Yo creo que hay una filosofía para vivir y una filosofía para ser ciudadano, que la cultura hoy se ha convertido en eso. Claro, yo creo que eso, el pilar, o sea, ahora mismo y además hoy más que nunca, ahora más que nunca, ¿no? O sea, la defensa de la cultura como clave para el cambio en la sociedad, ¿no? Para una sociedad más justa, igualitaria, resiliente, ¿no? Y creo que ahí o sea, tenemos un papel muy importante que es un poco, tenemos que contribuir, ¿no? y a entender los fenómenos ecosociales y los cambios ecosociales que estamos viviendo, ¿no? Y que creo que tenemos que entenderlos, y para entenderlos pues tenemos que profundizar en ellos, y que creo que la cultura es clave para eso, ¿no? O sea, para entender todos estos cambios que estamos viviendo. Y es clave también, bueno, para fomentar esa empatía, ¿no? O sea, tú para conocer al otro y para saber lo que está pasando, la cultura es súper, o sea, es fundamental, y creo que, bueno, pues tenemos ahora mismo esa labor, ahora más que nunca, lo tenemos complicado por la situación en la que estamos, pero creo que es muy importante, realmente. Claro. Tenemos que contribuir a cambiar el relato, ¿no? Sí. Y es muy importante hacerlo juntos. Yo creo que una de las cuestiones de la cultura, yo lo insisto, es el pronombre nosotros, por encima del yo, ¿no? Entonces, yo creo que la construcción colectiva del conocimiento es el modelo
en el que tenemos que participar, regionalizarnos, hacernos con el otro, ¿no? Y eso es toda una educación, eso es todo una... Cuando ves toda la polarización, no sé yo, me pasa mucho al venir en España, ¿no? Este sentimiento de crispación, ¿no? Y todos tenemos que trabajar, no hay un colonialismo, precisamente se acabó esa visión colonialista del este, sino se trata de que todos estamos aportando. A mí una de las cuestiones que me parece muy gratificante hoy día es ver qué manifestaciones puede haber en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, es esa riqueza y a veces creo que España no se entera de lo que está ocurriendo en otros lugares de la cultura. Estamos muy europeizados, eso sí lo veo, pero a veces no vemos precisamente todo esto que está ocurriendo. Sí, o no sabemos verlo, o sea, no lo vemos bien, o no lo vemos a veces como con un tinte quizá, pues eso, ¿no? Pues sí, podemos llamarlo colonial, ¿no? Pero puede ser una visión como... si no paternalista, ¿sabes? También, efectivamente. O sea, porque es un poco verlo como desde arriba o... Sí. Sí, no sabemos ver, efectivamente, o sea, esa visión un poco como a veces paternalista, sí, ¿no? O sea, no, es no entender bien lo que es América Latina, ¿no? Que es un continente tan rico, ¿no? Que nos aporta tanto, ¿no? Y claro, que es un poco lo que tenemos en los centros culturales, que es un ida y vuelta, nosotros somos muy conscientes, ¿no? Desde allí, pero creo que desde aquí no tanto, ¿no? Y ahí deberíamos de tener nosotros a lo mejor otro papel más activo. Claro, lo que es Ventanas, que es una puerta para los artistas españoles en América, pero nosotros somos puertas también para los artistas americanos en Europa. Un ejemplo es lo de videografías ahora mismo. Reactivando videografías. Reactivando videografías, que es el proyecto que se está haciendo en la Academia de Roma, ¿no? Que reúne a un montón de artistas con ese espíritu panamericano, ¿no? Y como guía de futuro es muy importante, y que seamos lugares que ojalá en el futuro pues tengamos energía solar, recojamos el agua de lluvia, yo qué sé, fomentemos otros medios de transporte, en fin, esa parte de tener también ser ejemplares. Estamos trabajando mucho en eso, es parte de nuestro trabajo, es adecuarnos a la realidad siendo modelos sostenibles, ¿no? Eso es, pues cuando la gente antes te decía, ¿y el huerto? ¿Un huerto es cultura? Me decía, claro, ¿qué hacéis con los huertos? Pues, exactamente, ¿no? Pues crear ciudadanía, hacer, por ejemplo, en Paraguay, con lo que significa toda la cultura de las hierbas, ¿no? De los yuyos y todo eso. Es decir, hay que pensar en integrar un montón de elementos culturales a la ciudadanía y conjugarlos, ¿no? Yo creo que parte de nuestro trabajo es esa conjugación, no inventar, sino la conjugación de esos intereses, ¿no? Yo creo que lo que hablábamos de la invisibilidad de la red, que se conoce muy bien fuera, pero se conoce poco dentro, ayuda mucho la iniciativa que tenemos de Pública 2021 para que veamos todos los puntos de vista, ¿no? Y que se vea que hay una red pensando, haciendo, en construcción, y que es un lugar de llegada también y de partida desde allí. Y bueno, como Agencia Española de Cooperación, que está en los temas importantes de cultura para el desarrollo, ¿no? Y de cooperación, es importante significarse. Yo creo que está muy bien, claro, esta oportunidad. Que otra de las que me gusta es la que ha hecho el encuentro del Ministerio de Cultura. También hace un encuentro de ciudadanía y que es muy rico, ¿no? Porque ves a fundaciones privadas, que es lo que pasa acá. Ves el punto de vista
de empresas, de fundaciones, de instituciones públicas, de agentes privados. Entonces, claro, es una riqueza, y en este momento que necesitas inspirarte en el otro. ¿Cómo has solucionado tú esto? ¿No has tenido este problema, ¿no? Entonces yo creo que se agradece mucho pues, tener este muestrario a mano Claro, es muy importante el encuentro de profesionales de la cultura, ¿no? Y es importante que haya profesionales de la cultura, claro, ¿no? Y que efectivamente desde diferentes puntos de vista, desde lo público, desde lo privado, desde los movimientos sociales, desde la asociación civil, ¿no? O sea, que haya estos encuentros es súper importante, ¿no? Como para ahora, esa interdependencia, ¿no? Para hoy más que nunca, pues trabajar juntos. Y de ahí, pues, ¿no? Agradecer mucho a Pública, ¿no? Y a la fábrica y nosotros, por invitarnos, claro, ¿no? Y queremos, bueno, la fábrica ha trabajado en muchísimos proyectos, ¿verdad?, con la red de centros. Lo importante que es poder abrir esos canales, y nosotros somos esos lugares también para esos receptáculos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.